Hola a todos, mi nombre es Judy y este canal es mi bitácora. En este canal te cuento cómo una mujer, madre, inmigrante, intenta crear un proyecto desde cero a partir de una cuenta de memes y en medio de un caos que me rodea. Quiero contarte en este canal un poco de mi historia y de mis aprendizajes mientras voy construyendo este proyecto y también algunos temas que sé que te pueden interesar como el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es algo que nos han vendido a todos como una fórmula mágica para las personas exitosas y superproductivas. Si no lo haces, no estás en nada y no estás dando el 100% en la vida y es el multitasking. Vamos a ver en este video qué es el multitasking, si en verdad existe, si se puede hacer o si simplemente es algo que nos han vendido que nos deja en realidad más cansados y nos deja al final del día pensando que no somos capaces con todo. Te dejo un spoiler. El spoiler es que ni siquiera las mamás perfectas del Instagram lo hacen como parece. Y arrancamos con un datito curioso acerca del multitasking y nos tenemos que ir a los años 1960 donde nació el término multitasking. Ese término no nació para describirnos a las mamás, a los profesionales de la medicina, por ejemplo, ni siquiera a los pilotos que utilizan mucho este término en las actividades que hacen ellos en el día a día dentro del avión. El término multitasking fue creado para describir a quienes, a las computadoras, porque sí son capaces de procesar muchísima información a la vez, ya que tienen esa capacidad y están diseñadas para eso. El problema de todo esto es que eso lo trajimos al mundo de los humanos y pensamos que nosotros ahora debemos ser capaces de hacer lo mismo que hacen las máquinas. Y ahí viene el spoiler número 2. Nuestro cerebro no es un procesador Intel, ni siquiera un procesador de último modelo, porque no, nuevamente, no somos máquinas. Y vamos ahora a hacer una comparación que me pareció súper interesante, que es comparar el multitasking de los pilotos de avión con el multitasking de las madres, porque he podido ver las cosas desde las dos perspectivas. En el caso de los pilotos de avión, son capaces de hacer el multitasking en el sentido en que pueden revisar todos los instrumentos del avión, a la vez comunicarse con la torre de control, a la vez hacer cambios de ruta, pero todo va enfocado en un solo objetivo, que es volar el avión. Los pilotos de avión trabajan con checklist. Todo está controlado, todo está en orden. No puedes dar el siguiente paso si no has dado el primero. Y todo está documentado. Es simplemente ir llenando las casillas. Antes de subirse al avión, incluso mucho antes, cuando ya tienen una ruta establecida de hacia dónde tienen que volar, empieza desde allí toda la preparación del vuelo, anticipar cosas, anticipar emergencias. Se tienen hasta checklists para las emergencias de cómo se tiene que reaccionar, qué cosas se tienen que hacer. Todo está súper estructurado y todo es con el objetivo de volar con seguridad un avión. En el caso de las mamás, todo cambia por completo, porque allí simplemente trabajamos sin checklist y estamos haciendo cosas completamente distintas, como hablar por teléfono con nuestro hijo adolescente que necesita algo, como hacer también a la vez la lista del supermercado, como estar cocinando y como estar pendiente de los perros que tienes que sacarlos a pasear un rato y ya lo tienes en mente y ya estás organizando todo en tu mente. Son cosas completamente distintas. Pero a diferencia del avión, no sabes cuál es la prioridad. Solemos trabajar así, sin tener la prioridad en mente y estamos tratando de abarcar todo a la vez. Así que terminas haciendo todo como si fuera urgente. Termina siendo el piloto del avión, termina siendo la azafata, termina siendo el de la torre de control. Todo en uno. Y ahora quiero contarte un poquito sobre un ejercicio súper interesante que me he encontrado en internet ahora que estaba haciendo mis investigaciones sobre este tema del multitasking. Y es un ejercicio que te demuestra que el multitasking lo que hace es que trabajes en las tareas un poquito más lento. ¿Por qué? Porque al cerebro le cuesta cambiar entre una cosa y otra y ya lo vamos a ver. ¿En qué consiste este ejercicio? Este ejercicio es súper simple. Consiste en escribir tu nombre, tu apellido y enumerar cada letra abajo, pero vamos a hacerlo de dos maneras. Te los voy a mostrar aquí. El primer ejercicio es el siguiente. Escribes nombre y apellido y después escribes un número debajo de cada letra y a la vez tomando el tiempo. Quédense con el tiempo en mente, lo voy a anotar por aquí.
El segundo ejercicio ahora consiste en escribir tu nombre, pero a medida vas escribiendo una letra, abajo escribes número. Escribes una letra, escribes el número. Aquí te lo dejo. Ahora ustedes mismos pueden sacar sus conclusiones. Definitivamente hacer las dos cosas a la vez, porque el cerebro tiene que cambiar entre letras y números, toma más tiempo y nos cuesta enfocarlos. Puedes hacerlo en la casa también. Esto pasa porque nuestro cerebro en realidad no hace varias cosas a la vez. Es imposible. Lo que hacemos es task switching, cambiar de tareas, cambiar de tarea, cambiar de tarea. Cuando nos enfocamos en una cosa y cambiamos para enfocarnos en otra, no lo notamos, pero a nuestro cerebro le cuesta. Hay tiempo de por medio y hay energía de por medio. Entonces, no es tan fácil como parece. Y ahorita hablaremos un poco acerca de qué dicen los estudios, porque grandes empresas como Microsoft, Google, Ford también han dedicado tiempo y dinero en estudiar un poco acerca del multitasking para aplicarlo a sus equipos de trabajo. Y todas ellas han llegado a conclusiones bastante similares que en resumen se las voy a leer aquí. Ellos hicieron comparaciones entre lo que era el multitasking, que es hacer varias tareas a la vez, y el monotasking, que es enfocarte en una sola tarea y después enfocarte en otra y después enfocarte en otra, pero tu cerebro solamente en una a la vez. Las conclusiones a las que llegaron todos, en resumen, son las siguientes. Hacer una tarea a la vez o monotasking es menos tiempo invertido, menos errores y más calidad en el resultado. Menos tiempo invertido. ¿Por qué? Porque estás enfocado por completo en una sola tarea, lo que te lleva a cometer menos errores y por lo tanto más calidad en el resultado. Y con relación al multitasking, llegaron a la conclusión de que te toma más tiempo en completar todas las tareas, más cansancio mental y más errores. Definitivamente todos han llegado a las mismas conclusiones y vemos que no es algo tan beneficioso para el cerebro como se piensa. Ahora otro dato interesante es por qué pasa todo esto. Nuestro cerebro no procesa tareas complejas en paralelo como lo hacen las máquinas. No estamos diseñados para eso. Lo que hacemos es lo que mencioné anteriormente, que es el task switching. Lo que hace tu cerebro es cambiar de tareas, cambiar de enfoque. Él le cuesta, aunque nosotros no lo notemos, cuesta tiempo y energía hacer ese cambio. Y al volver a enfocarte en una tarea, te puede tomar hasta 20 segundos y varios minutos. Aquí les tengo un ejemplo porque de verdad que es algo que a mí me pasa. Cuando yo estoy leyendo algo, ya sea un libro, un artículo, algo que esté leyendo, y de repente me pongo a hacer otra cosa que me he acordado, mandar un mensaje de WhatsApp o algo, cuando voy a regresar a la lectura que estaba haciendo, yo tengo que volver a leer el párrafo anterior como mínimo para volver a enfocarme en lo que estaba haciendo, porque no lo consigo hacer de inmediato. Entonces, este punto de verdad que es algo que yo he vivido que de seguro muchos de ustedes también les pasa lo mismo. Otro dato curioso también que encontré por ahí es algo que se llama el efecto adictivo. Es algo que le da mucho más valor a esta teoría de que hacer una tarea a la vez es más productivo en menos tiempo, cometes menos errores. Es este efecto adictivo que lo menciona un psicólogo, que le voy a escribir el nombre porque está como que difícil de leer y pronunciar, no tengo idea cómo se pronuncia, Mihaly Csikszentmihalyi, no tengo idea, se los voy a escribir. Lo llamó el estado del flujo. O sea, es algo que existe, le pusieron hasta un nombre. Es una sensación en la que estás tan inmerso en lo que estás haciendo que el tiempo pasa volando. Tu atención está al 100% en el resultado y suele ser mucho mejor. Por eso se siente hasta adictivo, porque el cerebro libera dopamina al ir completando progresos y eso genera motivación para seguir en lo que estás haciendo o en lo que estás trabajando. O sea, súper, súper, súper curioso y de verdad que refuerza mucho todo esto de que el monotasking es mucho mejor que el multitasking, porque además no podemos hacer el multitasking como tal. Ahora vamos al siguiente tema, que es hablar un poquito sobre el multitasking en las redes sociales y lo que nos vende el mundo exterior.
En redes sociales, en revistas, en películas, en muchos lados vemos a todas estas personas, mujeres profesionales, millonarios, haciendo el multitasking y eso nos hace sentir a nosotros como que también debemos hacer lo mismo para ser exitosos, productivos, personas que lo estamos dando todo en la vida, como mencioné hace un rato, pero no es la realidad y si lo están haciendo, de verdad que su cerebro no está funcionando al 100% o quizá simplemente para hacer este tipo de videos, que es lo que quieren mostrar al mundo, claramente necesitan mucha ayuda, mucha edición y no es la realidad lo que están mostrando. Entonces, lo malo de ver todo esto es que nos lleva a compararnos y a sentir que nosotros tenemos que hacer lo mismo y de la misma manera. Y al final del día, si intentamos hacerlo, terminamos súper agotados, no hacemos nada al 100%, no hacemos las cosas bien del todo. Y si no llegamos a conseguir las cosas que nos planteamos sí, que nos planteamos en el día, así como estas personas que vemos en las redes sociales, al final del día nos sentimos que somos insuficientes y que somos menos que esas personas, ¿no? Entonces te lleva hasta una parte, te trabaja la mente, ¿no? Y la parte psicológica también, porque sientes que no eres capaz de hacer tanto como otros y ya te sientes inferior, te sientes menos, sientes un poco de depresión y eso desencadena un montón de cosas más. Entonces, el tema este del multitasking en las redes sociales también es un tema bastante de qué hablar y que seguramente afecta a muchísimas, muchísimas personas por algo que nos venden que no es una realidad, lo del multitasking. Y ahora después de hablar de todo esto del multitasking y cómo que es un mito y cómo que no, en realidad no es algo que podemos hacer porque solo lo hacen las computadoras, nuestro cerebro no está diseñado para eso. Cuando intentamos hacerlo, estoy haciendo como una recapitulación, ¿no? Cuando intentamos hacerlo, nuestro rendimiento baja, nuestra efectividad en hacer las tareas también disminuye un poco, más cansados estamos al final del día. Luego hablar de todo eso que estuvimos viendo un poco, vamos a hablar un poquito acerca de algunas estrategias que podemos tratar de implementar para que nuestro rendimiento sea muchísimo mejor, sin necesidad de caer en eso tal cual del multitasking, estar enfocando nuestro cerebro en dos y tres cosas a la vez. Una de las cosas que podemos hacer es la regla del 1-3-1. Elige una tarea súper importante para el día de hoy, algo no negociable, algo que tienes que hacer porque sí. Corresponde al número uno. Luego vamos con tres tareas medianas, cosas que no tienen tanta prioridad, alcanzables que podemos hacer el día de hoy. Y terminamos con una cosa pequeña, fácil de tallar y así cumplimos en el día estas cinco cosas de una manera sencilla y te sientes al final del día súper bien contigo mismo porque lo has completado y en realidad has avanzado con cosas que tienes que hacer. Otra cosa es agrupar tareas. Esto de agrupar tareas es, por ejemplo, si el día de hoy tienes anotado que tienes que mandar 4 o 5 correos electrónicos, no los hagas a lo loco distribuidos en todo el día o cuando te acuerdes, sino que agrupa todas esas tareas a la misma hora. Ya tú sabes que te sientas en la computadora y haces todas esas tareas. Primero mando este email, ya le pongo gancho. El siguiente, el siguiente, el siguiente. Ya tu cerebro está enfocado en estar en la computadora escribiendo, produciendo o comunicando una información que quieras comunicar. Esa parte ayuda bastante al enfoque y a que termines unas tareas que tienen que ver con un mismo entorno, ¿no? El siguiente es el cronómetro del enfoque o el método Pomodoro, que son 25 minutos enfocado en algo, 5 minutos de descanso. No tienes que ser específicamente ese tiempo, cada quien se maneja como mejor le funcione, mejor le convenga. Si tú sientes que estás súper, súper enfocado y no puedes salir de ahí y sientes que puedes dar un poquito más, pues haz un poquito más, pero siempre teniendo un tiempito de descanso para que el cerebro no se sature. Otra cosa súper importante es saber decir que no. No decir que sí a todo, ni siquiera a ti misma. Decir, hoy voy a hacer esto, 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 y voy a sumarle esto, y esto puedo hacerlo, sí, también lo puedo hacer, no. Ser realista y saber decir que no, incluso a uno mismo. Y también otra cosa que ayuda bastante es dejar huecos en la agenda.
Si tu agenda del día está llena de 7 de la mañana a 8 de la noche, trata de no hacerlo. Deja huequitos vacíos porque sabemos muy bien que a veces hay tareas que se alargan un poquito más por más que tratemos de controlarlo, o hay cosas que llegan inesperadas que merecen la atención de uno o merecen tu tiempo. Entonces deja esos huecos vacíos para poder tratar de cumplir con todo y al final del día sentirnos de verdad bien con nosotros mismos, que hemos avanzado y que estamos cumpliendo con las cosas que nos proponemos. Y a manera de cierre, de verdad que siento de verdad que el multitasking nos ha vendido la idea esa de que valemos más a medida que más hacemos. Pero la realidad es que nuestra energía, nuestro enfoque son cosas limitadas. Ser mamá, emprender, vivir en un país que no es tuyo, ser inmigrante, son cosas que ya son un tipo de multitasking mental, emocional, ¿no? Eso, por ejemplo, en mi caso, sumado a todo el multitasking del día a día, de las actividades y de las cosas que hay que hacer. Así que si hoy solo lograste una cosa súper importante, algo que tenías en mente, que lo pudiste hacer, aunque sea una, ya es un avance y ya es un logro. Tampoco tenemos que exigirnos mucho, mucho más de lo que podemos hacer. Está bien a veces dar un poco más allá, pero todos tenemos un límite, somos seres humanos. Así que para terminar este episodio, simplemente cuéntame, déjame un comentario, qué te parece a ti, si eres una persona más de monotasking, se te facilita más y te has acostumbrado a hacer una tarea primero y luego otra, o si eres más de tratar de sobrellevar todo esto del multitasking. Y si tienes algún truco, algún tip que pueda ayudar a muchas personas a hacer todo esto del multitasking de una mejor manera, prácticas así como de relajación, de yoga, que a pesar de que tengas que hacer esto de enfocarte en varias tareas a la vez, porque a veces para muchas personas no es opcional, de repente tienen algunos tips o algunas cosas que pueden ayudar a los demás que también tienen que hacerlo o prefieren hacerlo de esa manera. Y si te gustó este video, simplemente dale un like, compártelo, suscríbete a mi canal si quieres seguirme en toda esta historia, en toda esta bitácora donde te cuento cositas de mi historia personal, cosas que voy aprendiendo poco a poco en este camino y cosas de temas de interés, así como esto del multitasking que yo sé que a todos, a todos, a todos nos rodea todo este tema del multitasking. Y nos vemos en nuestro próximo video la próxima semana.